Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro segmento Alerta Congreso, en el que analizamos proyectos de ley que son presentados y que de alguna manera llaman a la preocupación. Estamos como siempre con nuestros amigos de Observatorio Legal. ¿Cómo están? Buenos días, David. Primero vamos a conversar con Abel Hurtado sobre una norma que elimina a los movimientos regionales. Es una reforma constitucional que simple y llanamente los desaparece del mapa de un plumazo a los movimientos regionales. Esto ha sido presentado por el congresista Jaek Darwin Espinosa Vargas de Acción Popular. Lo primero que llama la atención es esta reforma que, digamos, de una manera aparentemente arbitraria, tiene argumentos que supuestamente intentan justificar esto, pero simplemente suprime a los movimientos regionales. Ya no pueden participar en la política nacional. Cuéntanos un poco, por favor, Abel. Buenos días, querido amigo. Efectivamente, este proyecto de reforma constitucional recientemente presentado por el congresista que haces mención, sigue la línea de lo que ya el anterior Congreso en el 2017, ojo, recordemos que mediante ley 306/88 en el 2017 se eliminan las organizaciones provinciales y distritales y se deja dentro de la contienda electoral solo a los partidos políticos y a los movimientos regionales. Y ahora lo que se busca, como bien indicas, es efectivamente eliminar, sacar un plumazo a todos los movimientos regionales. Ahora, veamos contextualicemos un poco. Sabemos que en la actualidad solo tenemos 11 partidos políticos en carrera, ¿no? Con las últimas elecciones, 4 en proceso de inscripción y 49 con inscripción cancelada de partidos políticos. En el plano de los movimientos regionales tenemos 161 movimientos regionales y 275 movimientos regionales han sido también canceladas en sus inscripciones. Solamente en Ayacucho, por ejemplo, existen 11 movimientos regionales. Entonces, este es un tema que llama bastante la atención en realidad porque la proliferación de los movimientos regionales en los departamentos es bastante, y básicamente el proyecto de ley de reforma constitucional que hace mención plantea dos temas importantes como argumento de la propuesta normativa, ¿no? El primer punto es que las agrupaciones políticas son muy efímeras, ¿no? Sin ideología política definida, que no ha logrado consolidarse en el tiempo. Es decir, no hacen vida política, ¿no? Y la mayoría de ellas solamente se activan durante las elecciones. De hecho, existe una proliferación de movimientos regionales, lo que hace más difícil elegir buenas autoridades y también complica el debate. Imagínense, pues, 11 movimientos regionales en una contienda electoral a nivel regional. Eso hace que la ciudadanía, por ejemplo, tenga una variedad demasiado extensa de conocer a sus candidatos y sobre todo elegir a los mejores. El segundo argumento que plantea esta reforma constitucional es que la proliferación de los movimientos regionales en los departamentos ha contribuido al incremento de la corrupción. Y pone el caso como ejemplo de Ancash, por ejemplo, para desarrollar este argumento, ¿no? Entonces, son dos esos puntos como argumentos fuertes de esta reforma constitucional. Ahora, el tema de la corrupción, yo realmente no podría decir que es el argumento central, porque el tema de la corrupción no solamente está en los movimientos regionales, creo que lo hemos evidenciado, está a nivel nacional, incluso en los partidos políticos, ¿no? Claro, tanto la corrupción como este fenómeno que mencionan en los argumentos de los vientres de alquiler, ¿no? De estos partidos, digamos, cascarón, que en el momento en el que va a haber una elección buscan un candidato que se inscribe y se presenta por el partido. Es un fenómeno que alcanza también a los partidos tradicionales que, dicho sea de paso, están en crisis de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eliminar a los movimientos regionales podría ser incluso discriminatorio, ¿no? Porque está, digamos, atentando contra la participación ciudadana de estos movimientos y de sus miembros. Efectivamente, es algo que se tiene que evaluar bien, ponderar bien. Una medida de esta naturaleza pasa por un criterio de idoneidad, necesidad y ponderación, porque, como bien indicas, se estarían restringiendo derechos fundamentales como es el derecho al sufragio, ya sea en su dimensión activa, que es uno cuando va a sufragar y elegir sus autoridades, y el sufragio en su dimensión pasiva, cuando uno
se presenta como candidato para ser elegido. Entonces, esto podría limitar de alguna forma y además la participación política de la persona, o sea, el derecho a la participación de la persona en la vida política del país de manera descentralizada, porque hay que tener en cuenta que los partidos políticos son centralistas, ¿no? Y hay que tener en cuenta un dato muy interesante, mi estimado David, es que de los 25 gobiernos regionales actualmente que tenemos en el país, solo 10 de ellos han sido elegidos por partidos políticos. El resto, más del 50%, corresponden a movimientos regionales. Y esa es una lectura que hay que tener en consideración porque la población prefiere, de alguna u otra forma, elegir a sus candidatos locales, ¿no? Que pertenecen a movimientos regionales. El problema con los movimientos regionales, y eso se ha evidenciado, es que nacen para las elecciones, se constituyen para las elecciones, luego desaparecen, dejan de hacer vida política, ¿no? Que es la idea, en todo caso, la idea sería, pues, para ir resumiendo, que no solamente los movimientos regionales, sino los partidos políticos han evidenciado en estos últimos tiempos la falta de, o sea, la carencia para lograr consensos políticos. No existe un arraigo social si no se presentan como instrumentos electorales. Y la ciudadanía no ejerce el voto ciudadano, sino ejerce el voto electoral del momento. Nacen caudillos por encima de las estructuras políticas, se promueven financiamientos ilícitos, así como también se promueve una agenda meramente populista para captar votos. Todo esto genera la falta de institucionalidad y permanencia en el tiempo de la estructura de los movimientos regionales y también de los partidos políticos. No vamos a decir que los partidos políticos son los mejores y los movimientos regionales son los peores. La verdad que yo creo que todos están en la misma situación, ¿no? De una ilegitimidad abrumante en estos momentos. Además, no es casual que se presente en un momento en el que un movimiento regional está en el poder. Perú Libre es un movimiento que surge de las regiones, ¿no? Precisamente de Junín, y que llega a ser gobierno nacional. Entonces, con esta ley, Perú Libre no podría haber participado en las elecciones presidenciales. Entonces, ahí también hay, digamos, esa intencionalidad que está muy relacionada a la coyuntura. Muchas gracias por tu participación, Abel. Ahora queremos invitar a Felipe Salas, con quien vamos a analizar un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en lo que se refiere a la colaboración eficaz. Esta figura que se ha utilizado mucho en los últimos años y que ha permitido que se lleven a cabo procesos muy complejos gracias a, digamos, beneficios que se otorgan a los que han participado en actos ilícitos, que luego de acogerse a esta figura reciben algunos beneficios como un estímulo para que ellos, digamos, delaten a los demás participantes o miembros de la organización criminal a la que pertenecían. Primero, cabe resaltar que es una norma, un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso pasado en julio y que fue observado por el Ejecutivo también en julio, pocos días después. Sin embargo, se ha resucitado en este momento, lo han sacado del archivo con algunas modificaciones. Explícanos un poco, Felipe, de qué va este proyecto, por favor. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Sí, este proyecto tiene aspectos positivos, pero también negativos, lo que lo hace incontundente, creemos nosotros, ¿no? Los aspectos que creemos que no guardan congruencia, por ejemplo, es pedir que el fiscal encargado de la investigación, cuando tome la declaración del colaborador eficaz, esté también con la presencia del fiscal coordinador. El fiscal coordinador es un superior jerárquico, un fiscal superior en jerarquía. Quien conoce la investigación es el fiscal interior. Entonces, una intromisión de otro fiscal puede quitar la dirección que tenga este, ¿no? Entonces, hace, digamos, un conflicto de posiciones en un tema que tiene que ser investigado. Creemos que esa no es la labor del fiscal coordinador, no está establecido tampoco. El fiscal coordinador está para temas en generales que colaboren con el desarrollo de las investigaciones en general, ¿no? Que realizan las fiscalías inferiores. Pero no en estos temas particulares. La dirección del proceso la tiene un solo fiscal, ¿no? En ese sentido creo que no atina ahí este proyecto. Otro de los sentidos a criticar es menciona que la declaración del colaborador eficaz debe ser grabada en un medio audiovisual. El tema de la identidad del colaborador eficaz es muy delicado, porque puede ser sujeto a amenazas o muerte. Entonces, grabarlo en un video, ¿no? Que puede filtrarse a la prensa y que lamentablemente en el Perú vemos que primero notifican a la prensa antes que a los abogados, entonces puede pues atentar contra
contra la identidad y la persona, ¿no?, del colaborador eficaz. Luego propone que sea la investigación, el proceso de colaboración eficaz, el proceso especial de colaboración eficaz tenga un plazo de 4 a 6 meses, lo cual puede resultar un proceso o un tiempo ínfimo, teniendo en cuenta las dificultades que se puedan necesitar en las diligencias para corroborar la información brindada por este, ¿no? Entonces, tenemos esto de aquí. Consideramos que debería ser el tiempo del proceso dentro del mismo tiempo en que se da la investigación principal, en la que, pues, en todo caso, con la disposición que concluye las investigaciones, también debería resolverse el tema de la posición del colaborador eficaz, ¿no? Ujú. Bueno, se trata de un proyecto de ley que de alguna manera intenta limitar la figura de la colaboración eficaz y llama mucho la atención además que haya sido presentado por la congresista María Teresa Cabrera Vega de Podemos Perú, un partido cuyo líder, el señor Luna Gálvez, se encuentra en investigación y en la que muy probablemente hay o van a haber colaboradores eficaces que van a, digamos, coadyuvar a la acusación en su contra. Entonces eso limitaría la participación de estos colaboradores. Ahora tenemos una norma, Felipe, que se llama Proyecto de Ley que concede amnistía a las autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas. Y leyendo el proyecto de ley uno se da cuenta que básicamente lo que busca es la impunidad de los miembros de las rondas campesinas, por ejemplo, por prácticamente cualquier delito. Aquí mencionan estos delitos. Bueno, dice que se les va a dar amnistía general, ¿no? A quienes se encuentren denunciados, investigados, procesados o condenados por cualquier ilícito penal, como los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro, extorsión, coacción, usurpación de funciones u otros, ¿no? Siempre y cuando se hayan cometido esos delitos en aplicación de su derecho consuetudinario, ¿no? Y excluyen algunos delitos como delitos contra la humanidad, terrorismo, narcotráfico y contra la libertad sexual. Pero hay una lista de delitos muy serios, ¿no? Como secuestro, extorsión, por los que estas personas serían básicamente exculpadas y puestas en libertad, además delitos cometidos durante los últimos 20 años. ¿Qué opinas, Felipe? Sí, esta ley es peligrosísima porque busca impunidad para un solo grupo de personas, ¿no? Para un solo grupo de personas en delitos gravísimos y tiene una cláusula abierta, o sea, prácticamente para todos los delitos, salvo terrorismo, narcotráfico y lesa humanidad. Además, dice que merecen impunidad, por ejemplo, cuando realicen control sobre sus autoridades. Por ejemplo, no vemos que una de las causas, digamos, no justificada sea homicidio. Entonces, puede ir una de estas personas a lesionar o matar a una de sus autoridades. Es una ley bastante aberrante y peligrosa. Consideramos que lo que quieren plantearla como un error culturalmente condicionado, cuando eso ya está dentro del Código Penal en el artículo 15, ¿no? ¿Y qué es el error culturalmente condicionado? Es cuando una persona, por su cultura propia, por su formación, no tiene conocimiento de la ley penal o de que un hecho es delictivo, ¿no? Por ejemplo, te doy un caso en especial, uno que tocado por la Corte Suprema, una persona que vive en la montaña, trabaja en el campo, fue contratada por un patrón que prácticamente nunca había ido a la ciudad, fue contratada por un patrón que le dio municiones para que las venda en la ciudad, y el señor fue a vender en la ciudad cuando no sabía ni qué eran municiones, ¿no? Entonces, las vendió, la policía lo capturó y llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema no, es un error culturalmente condicionado, el señor no sabe o no tiene conocimiento que es prohibido, no, porque toda su vida ha estado en la montaña, ha sido la única vez que ha bajado, ¿no? Entonces, igual se da, por ejemplo, en las bodas de las comunidades indígenas, a las que se les permite, por ejemplo, casarse con menores de edad, porque es parte de su costumbre, ¿no? O los sacrificios animales, por ejemplo, a la Pachamama y estas cosas, eso está dentro del artículo 15 del Código Penal. Pero esta situación va más allá, es generar impunidad solamente para un grupo de personas. A mí me parece algo más allegado a lo que sucede con los colectivos en Venezuela, ¿no? Que se les da a un grupo de personas determinados,
se les da cierta impunidad para trabajar así. Les dan armas largas, el mismo gobierno, y someten a la población y tienen este tipo de impunidades, ¿no? Parece ser, o se busca activar prácticamente un brazo paramilitar, ¿no? Consideramos que esta ley no debería ir de ninguna forma, ¿no? Hay que resaltar que eso es presentado por la congresista Margot Palacios Ubamán, de Perú Libre, y digamos, esto merece un debate a mayor profundidad por los argumentos que bien señalas. Gracias, Felipe. Ahora queremos invitar a César Aliaga para revisar el último proyecto de ley de esta ocasión. Se llama Proyecto de Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas para regular lo referente a las sanciones aplicables a los candidatos, que básicamente lo que hace es debilitar la lucha contra el financiamiento ilegal, algo con lo que tanto se está, con lo que se está trabajando en los últimos años, a través de la reforma política también, pero esto de aquí es básicamente una contrarreforma. Explícanos, César, de qué va esta ley, por favor. Hola David, buenos días, qué gusto. Efectivamente, como tú bien señalas, esta es una ley altamente cuestionable porque debilita la lucha contra el financiamiento ilegal en las campañas políticas y constituye también un retroceso en la transparencia y en la rendición de cuentas. Actualmente, lo que la ley de partidos políticos dispone es que los candidatos que no informen a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la OMPE sobre sus gastos en campaña tienen una multa no menor de 10 ni mayor de 30 UITs. Es decir, entre 44.000 soles a 132.000 soles. Estas multas son altas porque su fin es preventivo. Su fin es desincentivar que los candidatos no cumplan con esta rendición de cuentas. Por esa razón es que esta multa es alta. Este proyecto de ley manifiestamente se va contra esta lógica, porque este proyecto de ley lo que hace primero es disminuir esa multa desde una UIT hasta 30 UIT. Y dependiendo a qué cargo es el que este candidato está postulando. Es decir, si es un cargo regional o provincial, distrital o nacional. Esto no tiene lógica porque estas multas no van a depender de a qué cargo postula o no, sino que estos candidatos no reciban financiamiento ilícito, por lo que la corrupción se puede presentar ya sea en el municipio más chiquito o en la presidencia de la República. Por otro lado, este proyecto de ley está limitando de que esta rendición de los candidatos solamente sean para aquellos que oficialmente fueron inscritos como tales. El punto negativo es que está excluyendo a todos aquellos que fueron precandidatos. Muchas veces nosotros vemos que donde más se gasta dinero es en las precandidaturas. Y si no se fiscaliza eso, ¿cómo se puede saber si esta persona ha recibido o no financiamiento que es ilegal? Por otro punto, señala también de que se excluyan todos estos gastos que han sido hechos con anterioridad a las elecciones internas y que todos estos cambios, por último, tengan un efecto retroactivo a las elecciones que ya pasaron y que la prescripción que actualmente es de 4 años disminuya hasta solamente 2 años. En la práctica, OMPE, para que fiscalice estos fondos de los candidatos demora. Ya la vez pasada hemos visto de que en las elecciones regionales y municipales hay un promedio de 110.000 candidatos. Entonces, si la prescripción está reduciéndose de solamente a 2 años, materialmente van a haber muchos candidatos que no van a rendir sus gastos y que no van a ser sancionados.
Digamos que básicamente se trata de una norma que, reduciendo las sanciones a quienes no presenten información sobre quienes invirtieron en sus campañas, está permitiendo justamente que se siga filtrando dinero ilegal en la política peruana, lo que se pretende evitar además con la reforma política, y esto sería, digamos, parte de esta contrarreforma que el Congreso está empujando de alguna manera. Hemos tenido ayer justamente una votación sobre un tema de contrarreforma. Ese es un proyecto de ley presentado por el congresista Enrique Huón Pujada de Podemos Perú, que lo que haría, si es que es aprobado, sería justamente eso, ¿no? Es un retroceso en el tema de transparencia y rendición de cuentas en campañas. Y más grave aún, es con efecto retroactivo, David. O sea, no es desde que no se va a aplicar desde que esta norma entra en vigencia, sino que se va a retrotraer a todos los procesos pasados. Es una suerte de impunidad encubierta. Muy preocupante y muy peligroso. Muchas gracias por su participación en el Alerta Congreso de hoy. Hemos revisado 4 proyectos de ley preocupantes por los motivos que hemos expuesto y vamos a seguir todas las semanas como siempre. Muchas gracias a nuestros amigos de Observatorio Legal y gracias a todos los que están viendo este Alerta Congreso. Adiós. Muchas gracias, David. Esta nota llegó gracias a Tucambista. Cambia tus soles y dólares online. Ingresa a tucambista.pe, usa tu cupón XCentro TV y obtén un mejor tipo de cambio.